Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a esta tercera edición de DTV. Los saludamos también porque nos ven en las repeticiones que hacemos diariamente y también el fin de semana. Así que, para que sepan, estamos aquí en la Cámara de Diputados siguiendo toda la actualidad parlamentaria, muy de cerca viendo cómo se define las negociaciones entre oficialismo y oposición, a ver si antes del 28 de febrero hay posibilidades de una sesión para tratar algunos de los 18 temas que presentó el presidente de la Nación a fines de enero como temario de extraordinarias. Nada de eso está sucediendo ahora porque los bloques se están discutiendo y también intercambiando entre las distintas autoridades para ver cómo se organizan. Las comisiones que se conformen ahora van a quedar en su composición por los próximos 2 años y es por eso también que muchas veces las tensiones políticas impiden que el funcionamiento sea tal cual como uno se lo imagina, ¿no? Que se juntan los diputados, que se reúnen a debatir en comisiones y luego así se emiten los dictámenes para el trabajo parlamentario. Vamos a analizar lo que quedó de esta jornada, ya cerrando casi el día, y le doy la bienvenida a mis compañeros. Por un lado tenemos aquí a José Di Mauro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bueno, con toda la expectativa. Como lo que todos tenemos los días, siempre digamos. es expectativa. Siempre eso no lo perdemos nunca. Y bueno, promediando el mes, uno va pensando a ver si a lo mejor extraordinarias no son los padres, en definitiva. En definitiva. Terminaría... pero bueno, yo creo que el tema omnipresente pasó a ser la cuestión del Fondo Monetario. Ayer hubo una reunión clave del presidente con su gabinete económico y creo que ese es el tema dominante y bueno, en el que se está avanzando y bueno, que ha sobrepasado la cuestión de las extraordinarias, en definitiva. Y también le voy a dar la bienvenida a Martín Bravo. Un gusto compartir este rato contigo. ¿Cómo andás? Igualmente, buenas tardes. Sí, ya difícil a esta altura, ¿no? Como decían, que pueda haber una sesión, hay que esperar, pero tendría que haber habido actividad esta semana, ¿no? Con las comisiones que, como contabas, Amanda, se están recién discutiendo la conformación, así que es bastante difícil. Se fue demorando, lo contábamos en el programa, primero en enero la convocatoria y después, bueno, la actividad propiamente dicha. Varios motivos, ¿no? Primero la suba de casos por la variante Omicron de COVID, después la renuncia a la jefatura del bloque de Máximo Kirchner. Fue un impacto importante para el bloque oficialista que también demoró, tenía que acomodarse lógicamente el oficialismo y después la falta de acuerdo, ¿no? entre el oficialismo y la oposición. Si bien no son temas, salvo Consejo de la Magistratura, no son temas tan complicados, pero evidentemente el clima está complicado, ¿no? Sí, parece que la tensión política trasciende la posibilidad cierta de que se puedan encontrar aquí en el Congreso y generar una agenda de trabajo, ¿no? Que en definitiva también es una de las dimensiones del trabajo parlamentario, porque como son representantes del pueblo, la tensión política en los temas de agenda nacional también impacta. El viaje del presidente también ha dejado muchas definiciones y la mirada de los distintos sectores. Pero hay otras actividades que también se desarrollan porque ya está transcurriendo el año 2022 y los distintos lugares del Congreso empiezan a proponer actividades culturales, que es otra de las acciones que también abre esta casa para la comunidad. Y está nuestra compañera Sofi Rodríguez Reimúndez, a quien le damos la bienvenida a esta tercera edición. En la puerta de la biblioteca estás, Sofi, ¿cómo andás?
Sí, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para los compañeros y compañeras allí en el piso, que estamos exactamente como lo estabas adelantando en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, en el SINA 1835, porque ya se puede venir a visitar la muestra Patrimonio Rock. Así surgió el rock nacional, así surgió el rock argentino, y es una propuesta realmente muy rica a nivel cultural, como bien estabas adelantando, para venir a visitar, porque tiene el acervo de los ejemplares físicos de la revista Pelo, fundada por Daniel Ripoll, que se puede venir a ver y a consultar, ¿no? También por parte de todos los argentinos y las argentinas, que abarca desde el comienzo del rock nacional, desde 1966 a 1972 aproximadamente, y tiene a los principales exponentes como ejes, ¿no?, de la muestra: Charly García, al Flaco, ¿no?, a Luis Alberto Spinetta, también a Papo, a La Renga, a Los Redondos, parte también de Gustavo Cerati, que bueno, es un poco el culmine, ¿no?, del rock argentino, el rock un poco más actual, y se puede venir a ver por parte de los vecinos de manera libre y gratuita, por supuesto, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Recordamos la dirección: Alsina 1835, y también los días martes y jueves a las 5:30 de la tarde se hacen visitas guiadas, y también los miércoles a las 3 de la tarde, pero con previo turno online, que se saca a través de www.bcn.gov.ar. y también, por último, y con esto cierro, Aman, este próximo 17 de febrero y 24 de febrero, y también el 3 de marzo se va a estar desarrollando esta misma visita guiada, pero con la emisión de un film nacional. Y este próximo 17 de febrero se va a emitir Tango Feroz, la historia de Tanguito. Así que es una excelente oportunidad para venir aquí al espacio cultural y llenarse, empaparse un poco de esta cultura, de lo que fue en su momento esta contracultura, que tiene muchísimo que ver con la historia nacional argentina. Sofi, entonces me cuentan que vas a después dar una vuelta, a recorrer un poco, y nos vas a mostrar algunas de las fotos. Estuvimos viendo ahí que hay un mural específicamente con imágenes de Morris. Yo era muy fana de Morris cuando era muy niña, y también de Manal, así que me toca dar una vuelta. Pero si vas a recorrer, fíjate si encontrás una foto de Manal y me vas a hacer muy feliz. Y también si encontrás alguna mujer en el rock. Vamos a buscar específicamente. Y en ese momento realmente era muy complicado el contexto, también entendiendo, ¿no?, de una visión del diario del lunes. Es, bueno, bastante sencillo poder vislumbrar que en ese momento todavía no estaba deconstruida la sociedad, y como también pasaba en la cotidianeidad, pasaba en el rock, aunque con Fabiana Cantilo tenemos, por ejemplo, algunos de las excepciones, ¿no?, que por supuesto hubo muchísimas más, pero que no conocieron, digamos, el esplendor como sí lo hizo Mandis, como sí lo hizo Mandioca. Tenemos también para recorrer muchísimas, Sui Generis, por ejemplo, Lito Nevia, muchísimas bandas de la época que tienen aquí su material bibliográfico, y que en minutos nada más vamos a recorrer. Y también ya te adelanto que vamos a tener una entrevista muy especial, porque vamos a hablar con el presidente de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con Carlos Selva, que nos va a estar contando un poco más de qué se trata esta biblioteca rock, que está vigente desde el 2019 y que tiene un gran acervo, no solo literario, sino también cultural, con otras piezas. Por ejemplo, aquí tenemos los sillones de la revista Pelo, que se utilizaban para las entrevistas. Bueno, ¿de qué consiste este gran acervo literario que tiene la biblioteca como parte de nuestro patrimonio cultural y como parte de nuestra historia? Porque también fue muy importante en lo que se conoce como la batalla cultural, ¿no? Para lograr grandes cambios políticos y sociales. Buenísimo, Sofi. En un rato nos conectamos con vos de nuevo para recorrer esa muestra y charlar con el diputado Selva y ver un poco más de las imágenes del rock tan míticas y tan fuertes en nuestra memoria, sobre todo. Así que en un momento volvemos. Hasta luego. Gracias, Amana. Hasta luego. Y hoy es un día especial porque se conmemora a nivel mundial el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil, ¿no? Una promoción que hace Naciones Unidas desde el año 2018, principalmente para sensibilizar a la sociedad argentina y al mundo entero sobre la necesidad de el diagnóstico temprano, que es una de las claves fundamentales en este tipo de enfermedades. Y José, preparaste una síntesis de lo que fue el debate vinculado a la ley de oncopediatría. Correcto, así es, Amanda. Bueno, con
justamente teniendo en cuenta que hoy es como bien decías, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hoy justamente presentaron un grupo de diputados encabezados por la diputada Mercedes Yuri, diputados del PRO, presentaron un proyecto de adhesión a esta conmemoración y reclamaron el pronto tratamiento de ese proyecto que está en la Cámara de Senadores. Bueno, el proyecto fue acompañado por Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, María Luján Rey, Soher El Zucaria, Adriana Ruarte y Alejandro Finocchiaro. Bueno, el proyecto, vamos a recordarlo, el proyecto en cuestión que está en la Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, ahora pasamos a la siguiente placa, fue aprobado. A ver, vamos a ahí avanzar un poquito. En las placas. Las placas, fue aprobado por unanimidad en diputados en la madrugada del 27 de octubre pasado y desde entonces espera su tratamiento en la Cámara de Senadores. Bueno, tuvo 226 para reconocer la importancia que tuvo un proyecto de esta envergadura. Tuvo 226 votos positivos y fue producto de un amplio consenso entre proyectos presentados por diputados de varios bloques. Jimena López, Eduardo Balibuca, Carlos Cisneros, todos del Frente de Todos. En ese momento Balibuca no estaba en el Frente de Todos, pero terminó ahí. Soher El Zucaria, Cristian Ritondo del PRO, Claudia Najul de la UCR y Beatriz Ávila, hoy senadora por el Partido de la Justicia Social. Y bueno, fue tratado a partir de medianoche, si hacemos memoria, ese día se trató la ley de etiquetado frontal. Ah, los dos temas, es verdad. Sí, fue una noche, una sesión maratónica, como fueron todas, y nos tienen acostumbrados. Empezó a las 12 el debate y terminó alrededor de las 2 de la mañana. Sí, que me acuerdo que decían, voten este proyecto, que están los padres ahí en los balcones. Claro, que habían estado 2 semanas antes, cuando había fracasado el tema de etiquetado. Y bueno, en esta oportunidad sí estaban los padres, madres de chicos con cáncer y que se organizaron a nivel nacional. Bueno, vamos a analizar un poco de qué se trata. Este tema es el cáncer, hay que reconocer que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años. Es impactante el número. Todos los años se diagnostican alrededor de 1.400 casos nuevos y mueren alrededor de 400 niños por año de cáncer. Generan una patología que no solo involucra el sufrimiento, el dolor y el fallecimiento, sino también un trastorno a las familias que atraviesan la enfermedad de los hijos, pues muchos pacientes deben viajar por el nivel de complejidad que el tema amerita. Obviamente vienen del interior a la ciudad. Durante el debate, recordemos, Yedlin dijo, Pablo Yedlin, hoy senador, hoy él se va a ocupar seguramente de moverlo. Tiene que impulsarlo. En el Senado, y si no le mandamos un mensaje desde acá que se ocupe del tema. Tiene pendiente aprobar este proyecto, diputado y senador. Y él contaba que en general son leucemias lo que padecen los niños en estos casos, pero también cáncer hay cáncer en la sangre. Claro, y en este caso, y también hay cáncer del sistema nervioso central, tumores sólidos son las dos principales patologías. Claro. Bueno, la ley crea un régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, crea un programa de cuidado integral para niños y adolescentes con cáncer, garantiza la cobertura integral de los tratamientos, contempla además una serie de beneficios y medidas de asistencia económica para las familias más vulnerables mientras dure el tratamiento. Además se propone una credencial para que a través del ANSES, lo vamos a leer ahora también, ahora en la próxima placa, una credencial que a través del ANSES se dé un subsidio de forma transitoria y genera ventajas a las familias, tales como transporte gratis, posibilidad que a través, todo esto es para el tratamiento, recordemos, ¿no? Posibilidad para que a través de las jurisdicciones coordinen la atención de las patologías, licencia laboral para los padres, porque esto se tiene que trasladar, tiene que atender, entonces les permite dar algunas licencias. El Instituto Nacional del Cáncer, que es la autoridad de aplicación en estos casos, deberá extender una credencial a los pacientes inscriptos en el registro oncopediátrico hospitalario argentino. Su sola presentación servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Ese certificado se renovará automáticamente cada año y solo cesará su vigencia con el alta definitivo hasta los 18 años de edad inclusive. Sí, lo que se busca hacer también con el programa es tener un diagnóstico temprano, ¿no? Porque en definitiva eso puede darte mayor capacitación a los médicos, también se hablaba mucho de eso, me acuerdo en el debate,
y que vos puedas, en definitiva, bueno, prever o trabajar en función de garantizar una atención mucho más eficaz y que sea más corto el tratamiento, en definitiva, claro, ¿no? Tal cual. Y bueno, el detalle del proyecto es muy amplio y bueno, vamos a dar algunas cuestiones más que ya las hemos mencionado un poco, pero vamos a abundar sobre el tema. La asistencia a los chicos con cáncer tendrá una cobertura de 100% en las prestaciones para las prácticas. Además, el Estado Nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la asignación universal por hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. También, entre los beneficios, también beneficios de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y gratuidad en la utilización del transporte público y transporte de colectivo terrestre. Justo ahora que está tan en debate la modificación del boleto del pasaje. También. A partir del recorte del subsidio. Así es. Y bueno, para pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social, la autoridad de aplicación deberá promover la adopción de planes y medidas que faciliten el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande. Y ahora, para ir cerrando un poco, bueno, los datos mundiales, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tiene datos que indican que el cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año 400.000 niños son diagnosticados en todo el mundo con ese mal, no, en toda América. Entonces es un detalle de América. Y también en el caso de América Latina, ahora lo vamos a ver en la próxima placa, hubo 32.065 nuevos casos de cáncer en 2020 en niños de 0 a 14 años. De ellos, 20.855 ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. Y el cáncer, para cerrar, fue la causa de muerte de más de 8.500 niños menores de 15 años en 2020, de los cuales 7.076 fueron en América Latina y el Caribe. Es un montón. El proyecto, reiteramos, fue aprobado por unanimidad en octubre pasado en la Cámara de Diputados. Espera en el Senado. Uno imaginaba que iba a estar en los temas extraordinarios porque si algo tiene prisa es este tema. Veremos si ya no entró en extraordinaria, seguramente va a ser debatido en los primeros meses del año. Y bueno, amerita presupuesto, obviamente, pero bueno, si alguna cosa lo necesita, me parece que esto lo van a agradecer los padres, la familia de los chicos. Sí, creo que en el debate parlamentario no hubo un cuestionamiento a la erogación presupuestaria, ¿no? Fue todo bastante acompañado y en todo caso se hizo hincapié en el rol que tiene que tener el Estado ante este tipo de patologías que muchas veces están en la cobertura del plan médico obligatorio, pero no alcanza una cobertura general también, en definitiva. Seguro, son los temas que decía, si tiene que haber una agenda de trabajo más allá de la confrontación política, bueno, este debería ser uno de ellos, los principales. ¿no? Por supuesto. ¿No? Sí, a veces no se entienden prioritario. las urgencias y lo importante en la agenda parlamentaria, ¿no? Que se quedan entreverados en discusiones que son de fondo, en definitiva, ¿no? Porque nadie puede dudar que el pago al Fondo Monetario Internacional es un tema de fondo, pero también hay determinadas urgencias que requieren una atención particular y el universo es pequeño, en definitiva, ¿no? Igual que el universo de las personas que conviven con HIV, es un universo que a las arcas del Estado no condiciona, digamos, una modificación presupuestaria. Tal cual. En otro momento del Congreso había sesiones, ¿no? Acordadas, Sí. Las sesiones ordinarias, por fuera de las especiales de mayor discusión. Y bueno, ahora que el Congreso está con tanta paridad en las dos cámaras, no más en diputados, pero también en el Senado, sería una buena práctica que pudiera haber con estos temas de consenso, o por lo menos para trabajarlos, para discutirlos, pero fuera de la confrontación más fuerte, algunas reuniones de trabajo en comisiones y en el recinto. Sí, sí, tal cual. También pensaba en esto que decías, Martín, que hasta hace relativamente pocos años, cuando no había tanta paridad parlamentaria, en definitiva, cuando había una clara presencia del oficialismo con su dinámica propia dentro de las cámaras,
había también una lógica política hasta ese momento donde había sesiones ordinarias donde se llevaban muchos de los debates que impulsaba la ciudadanía o que impulsaban los diputados y senadores y que daban la posibilidad también de conocer un poco el horizonte de las propias propuestas que tienen muchos de los diputados que no son los más referentes o los más importantes, ¿no?, dentro de los bloques. Ahora un poco se perdió esa forma de hacer política. Aparte hay que tener en cuenta que este proyecto es de todos, ¿no? Es muy transversal, o sea, lo armaron entre todos. Nadie se puede arrogar que es un proyecto de algún sector, más allá de que hoy haya reclamado diputados del PRO, pero bueno, vienen reclamando de todos los sectores, del propio oficialismo, lo están sugiriendo a ver que se active. Bueno, obviamente, el año pasado yo recuerdo que se había hablado inclusive de la posibilidad de que se tratara sobre tablas el proyecto en el Senado, porque no había mayores discusiones. Había la posibilidad de que en el Senado, que tuvo algunas sesiones más, inclusive que diputados, que pudiera llegar a tratarlo. Después, recordemos, habían pasado las elecciones, ya venían ya noviembre las elecciones generales, entonces se complicó, pero bueno, uno confía en que el tratamiento se dará en extraordinarias, en las primeras, en cuanto arranque la actividad formal. Que algún día será. Sí, eso seguro va a pasar el martes 1 de marzo, porque el presidente tiene que venir aquí a la Cámara de Diputados, donde se hace la asamblea de apertura de sesiones y donde habla a ambas cámaras, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, dando un poco su plan de trabajo para el año y qué leyes quiere impulsar, ¿no? En general nos damos cuenta, a partir de lo que se marcó en extraordinarias, cuál es un poco el camino, pero también hay que decir que muchas de las leyes extraordinarias habían sido anticipadas durante la apertura de sesiones ordinarias del año 2021. Así que también ya tenemos ahí la idea del presidente respecto a algunos de los proyectos que hoy están para el debate. Hoy, más temprano, nuestros compañeros de la primera edición hablaron con Carlos Ponce, del Frente de Todos de la provincia de San Luis, a quien también le preguntaron respecto al funcionamiento del Congreso y los temas prioritarios que hay en la agenda. Primero que todo, bueno, que por supuesto que creo que nos pasa a muchos diputados que necesitamos tener el texto que entre a la Cámara de Diputados para poder verlo más en detalle. Sí sabemos que nosotros desde San Luis, por lo menos lo que hace a nuestro espacio, tenemos una crítica muy fuerte con respecto al tema de lo que es el endeudamiento y el tipo de acuerdo en la cual se está buscando. Entendiendo de que tiene que haber algún tipo de denuncia, tenemos que saber qué pasó, digamos, con todo el dinero que entró, que son algo de 44.000 millones de dólares, dónde fue a parar, que si esa deuda es legítima o es ilegítima, ver si puede caminar en sintonía una denuncia ante los organismos internacionales y que también, y a todos los organismos que correspondan, ¿no? Y también, digamos, poder llegar a algún tipo de acuerdo, si eso es viable, esta posibilidad. Esto sería, digamos, lo que nos gustaría, digamos, poner en debate, pero sabemos, y nuestro gobernador ha sido muy contundente en cuanto al tema de lo que es la deuda. Sabemos perfectamente que nosotros no visualizamos obras, mejoras para los ciudadanos de todo ese dinero que ha entrado del Fondo Monetario Internacional, excepto, bueno, aquello que mucho se dice y que sabemos que es bastante cierto, es que esto se utilizó, digamos, para la fuga de capitales, para poder, digamos, amortizar todo lo que fueron los intereses del Jalelic y todo lo demás, que estos se beneficiaron muy pocos y que realmente le hicieron un daño muy grande a la Argentina. ¿Y dónde si es así, ¿por qué los ciudadanos argentinos vamos a tener que pagar una deuda que ni siquiera hicimos uso de ese beneficio? No tenemos por qué pagarla. Entonces, claro, eso se tiene que revisar. Es decir, si realmente la deuda se utilizó para hacer una obra, perfecto. Si se utilizó para resolver un problema de los argentinos, me parece bien que la tengamos que pagar y la tengamos que honrar. Claro. Ahora, si la deuda no fue hacia el beneficio de los argentinos, entonces es una deuda ilegítima, ¿no?
Este es uno de los debates que va a estar sin duda presente en los próximos días también en las sesiones, porque el día que tenga que tratarse el proyecto de acompañamiento o rechazo, en definitiva, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a haber discursos seguramente con un alto tono de debate y también de reclamos sobre, bueno, un poco lo que decía el diputado Ponce, ¿no? Cuáles son los alcances de ese endeudamiento. Pero nuestro compañero Martín también se va a meter ahora con uno de los temas de la agenda que sí están extraordinarias, que es el Consejo de la Magistratura. Hay muchos proyectos, está el del oficialismo, hay varios de la oposición, pero también la sociedad civil a través de las organizaciones presentan sus propias iniciativas para sumar al debate. Así es, Amanda. Es uno de los temas, creo que es el tema más complicado que avance de los 18 que presentó el gobierno para las extraordinarias. Todavía no hay movimientos del resto tampoco, pero en este caso no hay ni siquiera conversaciones, lo que a veces pasa entre el oficialismo y la oposición. Como decías, hay un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, hay varios de la oposición, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica y otros sectores también de la oposición. Este es un proyecto, como decías, de la sociedad civil, de organizaciones, que fue presentado en el Senado, que es la Cámara en la que el gobierno envió el proyecto y por lo que se supone que va a arrancar por ahí el debate. Como decíamos, es impulsado por asociaciones de profesionales del derecho, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y universidades. Busca colaborar el proyecto con potenciar una justicia más eficiente, transparente y equitativa. La consigna de la iniciativa es profesionalizar y despartidizar el Consejo de la Magistratura. Bueno, esta discusión que surgió a partir del fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma del 2006 por decir que la integración actualmente está demasiado volcada hacia el sector político. Entonces, bueno, lo que propone el proyecto es también darle más representación a los abogados, a los jueces. El proyecto de la Casa Rosada del gobierno también incorpora esas modificaciones, genera eso, ¿no? Claro. Suma representantes de los abogados, de los jueces, un académico. La discusión más importante entre el oficialismo y la oposición, y también lo incluye este proyecto, es la incorporación, el regreso de un integrante de la Corte e inclusive para presidir el Consejo. ¿Y estos qué dicen? ¿Que sí, que no? Ahí avanzamos. Bueno, las entidades conformadas por asociaciones profesionales de abogacía, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y universidades apoyan el anteproyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación, que tiene por objetivo, bueno, esto decíamos, ¿no?, mejorar la justicia y despartidizar el Consejo de la Magistratura. Ellos dicen que hoy funciona como un espacio de disputa de poder político entre el oficialismo y la oposición de turno. Sí, me vas a acordar esa frase, sin duda, de la discusión que hubo en el 2017 entre Tonelli y Marcos Clery, entre Pablo Tonelli y Marcos Clery, por el puesto que tenía que tener la primera minoría, si le correspondía a Juntos por el Cambio, le correspondía en ese momento al Frente para la Victoria, por el número que tenían también, ¿no?, de integrantes. Sí, hubo otra fuerte también con el frente, el peronismo, la que se quedó Graciela Camaño. Sí. Bueno, acá este proyecto propone una integración también discutir, que puede ser, seguramente va a llevar discusión, porque son 3, ahora lo vamos a ver en detalle, pero son 3 diputados, 1 por cada bloque. Wow. Entonces no tendría diferencia la primera minoría con el resto de los bloques. Como si todos los diputados se pusieran de acuerdo fácil, ¿no? Claro, se agregaría un motivo más de disputa. Ahí seguimos, la iniciativa fue presentada formalmente en una conferencia de prensa de la que tomaron parte el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES, y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, y es considerado el único proyecto apartidario desde su origen, ya que fue ideado por el Colegio de Abogados de la Ciudad y FORES. Bueno, ellos lo consideran así, ¿no?, como el único proyecto apartidario, porque también hay una discusión si después los abogados no responden o no a los partidos, claro, o los representantes de los jueces también, ahí sería más complicado todavía, pero los abogados seguro que pueden responder a los partidos. Y sí, porque cuando esté la elección en el Consejo Público de Abogados, muchas veces hay asociaciones de abogados que claramente o hay diputados o exdiputados o diputados mandato cumplido, senadores, legisladores mandato cumplido que forman parte de las listas, ¿no?, o asesores, funcionarios que después
también están ahí, entonces se traduce una relación un poco más directa. Seguro. Entre los jueces es más difícil. Apartidario porque, es difícil. Sí, entre los jueces es más difícil porque no tengo recuerdos de haber visto afiches acá por tribunales de la Asociación de Jueces. Del Colegio de Abogados sí, pero la Asociación de Jueces no sabemos nada. Acá tenemos que quedaría con 13 miembros la composición actual, la misma cantidad de integrantes, 4 representantes del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema y otros 3 jueces. Ahí de vela. Ahí, claro, aumentaría en un integrante, a como es ahora el Consejo de la Magistratura. Y por otro lado tenemos que los órganos políticos estarían representados, lo que decíamos antes, por un miembro del Poder Ejecutivo como ahora y 3 diputados de 3 bloques distintos. Habría que ver ahí cómo, en este caso, con la composición actual, bueno, habría toda una discusión si se toma interbloque o bloque, claro. Pero sería en principio uno para las 2 coaliciones. Porque también eso está bueno lo que decís, Martín, porque el reglamento de la Cámara habla de bloques, ¿no? Específicamente el reglamento habla de bloques. Los interbloques son una dinámica política que se fue constituyendo también a partir de las articulaciones para no renunciar a esa autonomía que te da tener un bloque, pero no se habla de interbloques en el reglamento, entonces sería difícil encontrar ahí un equilibrio. Claro, por bloque sería uno para el Frente de Todos, otro para el PRO y otro para el radicalismo. Favorecería a Juntos por el Cambio. Claro. Pero bueno, eso el oficialismo tampoco lo va a permitir tan fácil y excluye a los senadores, algo también que si pensamos cómo sería el debate en el Congreso, es bastante difícil que avance porque los senadores votando en contra de la representación de la Cámara de ellos también parece difícil. El argumento es que ya definen en cuanto a los jueces con la comisión de acuerdos, entonces ya no haría falta que integren el Consejo de la Magistratura, pero son roles diferentes, ¿no? Porque el Consejo de la Magistratura, además de hacer los estudios, digamos, o los exámenes a los candidatos y candidatas, tiene la otra dimensión que es el control del cumplimiento de las leyes, en definitiva, ¿no? El comité de disciplina. Y la facultad de sancionar, claro. Claro, entonces ahí es un rol diferente que nombrar a un juez. Es como controlar la tarea del que nombraste. No sería lógico que no estén. La observación que hacía la Corte Suprema al cuestionar la constitucionalidad de la ley vigente era que estaba desbalanceado en favor del poder político en la actualidad. Ahí te lo emparejaron, o sea, ponen 4 en cuanto a magistrados. El Poder Judicial está representado por 4 y 4 representantes del poder político. Sí, pero lo que pasa es que ahí, como es bicameral el sistema, hay una discusión porque los diputados representan al pueblo y los senadores a las provincias. Entonces hay una discusión de interpretación también de la Constitución, en definitiva. Sí, es difícil que pase el Senado. En eso creo que puede haber acuerdo entre oficialismo y oposición, que este proyecto va a ser difícil. Y después tenemos los abogados, 4 representantes. En este momento son 2. El proyecto del Poder Ejecutivo también lo sube a 4, en este caso 2 por la Ciudad de Buenos Aires, 2 por las provincias, y también hay un académico elegido por la totalidad de los profesores titulares de Derecho de facultades públicas y privadas. Eso se mantiene con un representante por los académicos. El proyecto reafirma la autarquía financiera del Poder Judicial de la Nación, fortaleciendo su independencia respecto del oficialismo de turno, y se garantiza la paridad de género en el Consejo. Vamos a ver, es un proyecto más. Todavía no hay, como decíamos, no hay conversaciones. Está muy verde también esta discusión, teniendo en cuenta que la fecha límite que fijó la Corte es el 15 de abril. Si el 15 de abril no hay nuevo proyecto, nueva conformación del Consejo, vuelve a la anterior. La anterior son 20 miembros, presidida por el titular de la Corte. Pero también hay una discusión de cómo se podría implementar esa nueva integración. Hay dificultad para la elección de los abogados, de los jueces. Claro. Habría que ver cómo también se eligen los nuevos senadores, porque es un senador y un diputado más. Así que algunos plantean que podría quedar paralizado el organismo. Y con la crisis que hay también de la necesidad de la subrogancia, la necesidad de nombramiento de jueces para la atención de casos, va a generar un conflicto en puerta, me parece importante si no se ponen de acuerdo. Alguien dijo que podría llegar a afectar inclusive la cuestión financiera, o sea, el pago de sueldos. Yo consulté a una fuente muy calificada y me dijo, no debería pasar nada de eso, no debería generar un parate, pero no sé. Y ese pero no sé volvió las cosas
A un estado de preocupación, por lo menos, ¿no? Porque el tiempo corre, va demasiado rápido y no se llega tampoco con el debate, ¿no? Que sabemos que va a ser muy complicado porque cualquier modificación del sistema judicial en Argentina, por lo pronto en los últimos 20 años, ha sido muy complejo. Vamos a escuchar ahora a Sebastián García de Luca, de Encuentro Federal, dentro del bloque PRO, hablando justamente de uno de los debates que también está ahí muy caliente en la política nacional y que va a tener su correlato en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es la modificación de los subsidios al transporte, específicamente a la Ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de redireccionar esos subsidios hacia el resto de los transportes en el país. Esto decía el diputado en la primera edición de DTV. Obviamente que comparto la necesidad de discutir integralmente el esquema de subsidios en Argentina. Tengo una visión muy federal y obviamente en eso creo que hay cuestiones que hacen falta replantearnos. Desde el esquema de subsidios energéticos, desde el funcionamiento obviamente de AISA, que fue algo que en aquel momento cuando yo era viceministro de Interior recibía muchos reclamos de los gobernadores también, y el esquema concreto que estás hablando del tema del transporte, obviamente que hay un desfasaje en términos de lo que pagan de tarifa un cordobés, un rosarino, un tucumano y lo que pagamos en el conurbano o lo que se paga también en la capital federal. Lo que no creo que deba ser una discusión es solamente en contra de la capital federal. Entonces, claramente en el conurbano tenemos desfasajes históricos muy profundos en términos económicos que obviamente hay que atender y uno no puede tampoco generar de un día para el otro un aumento de tarifas o un aumento del boleto de transporte similar al que ya tiene en otros lugares del país. Creo que eso tiene que ser progresivo. Creo que obviamente hay que adecuar lo que pasa en la capital federal, donde tienen una enorme cantidad de subsidios, pero lo que no debe ser la discusión es sacar solamente la capital federal por un tema político contra Rodríguez Larreta. Claro. Discutamos las cosas en serio, tomémonos un tema de debate con técnicos y que no sea una cuestión de un día para el otro. Ordenemos el esquema tarifario en general para que no sean castigados los que suben un colectivo en Tucumán que pagando el triple de tarifas o del boleto lo que pagan en la capital federal. Volvemos a trasladarnos hacia la Biblioteca del Congreso. Nuestra compañera Sofía Rodríguez Reimúndez está ahí y me contaron que estás acompañada no solamente de autoridades del Congreso. Sí, Aman, exactamente. Muy bien acompañada por el diputado nacional Carlos Selva y también por Julieta Picera, que es prensa de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, en alusión también y en el marco de esta muestra Patrimonio Rock que se viene desarrollando desde agosto del año pasado. Le vamos a consultar a Julieta en primer lugar cuál es la importancia, ¿no?, de poner en valor nuevamente estos contenidos culturales y además qué valor le otorga a la sociedad volver, ¿no?, a analizar cuáles eran los parámetros contraculturales, ¿no?, que el rock en esos años tenía. Bueno, un gusto, gracias por la presentación. Tenemos acá la muestra Patrimonio Rock, que desde el año pasado, además de tener un tremendo material audiovisual, porque no solamente son fotografías, instrumentos y demás, sino que también hay un ciclo de cine. Este jueves, por ejemplo, a partir de las 17:30 horas, está Tango Feroz, que detrás de cámara hablábamos un poco de la importancia que tuvo para acercar a algunas personas que no conocían lo que era el rock nacional. Y el rock acá fue muy fuerte, fue un movimiento paracultural, como vos decías, en el cual había un momento de dictadura cívico-militar, un montón de situaciones en las cuales estaba frenada la libertad de expresión y fue una posibilidad de expresarse, de animarse a decir algunas cosas. Muchos músicos y músicas tuvieron la cercanía y la empatía con el público que en otro momento tal vez no hubiera vuelto a ser así, porque la verdad que se necesitaba. Y está plasmado en estas imágenes, está plasmado en las películas, el valor que tiene. Acá también tenemos en la Biblioteca del Congreso de la Nación la radio BCN Radio, en la cual yo justamente conduzco un programa que se llama La Ruta del Rock y entrevistamos a los fundadores del género, a los íconos populares y en su propia voz nos pueden contar lo que fue vivir esos momentos y lo importante que es que ahora, medio siglo después, se siga mostrando la importancia que tiene y que la juventud y las nuevas generaciones lo puedan vivir, los que no lo vivieron antes como yo, lo puedan vivir ahora y imaginarse aquellas épocas. Hola, que Julieta. Empezaba, se fundó un género. ¿Cómo estás, Julieta? Amanda te saluda desde acá, desde el estudio. Muchas gracias por recibirnos. Un gusto, Amanda.
Quería preguntarte justamente en esto que estabas comentando, cómo ha sido tu experiencia de recopilar estas historias y estas revistas y estos materiales. Cuando cualquiera de nosotros se pone a revisar revistas viejas, le agarra siempre nostalgia. ¿Cómo fue tu sensación de encontrarte con tanto material y elegir, sobre todo, la curaduría de esta muestra? La curaduría está a cargo de Daniel Ripoll, que fue el fundador de la revista Pelo, bastante importante como acervo cultural. Desde mi propia experiencia, hablar con los fundadores del género, con quienes empezaron esta historia, es muy valioso. A mí a veces me transporta, me hace sentir que viví esos momentos. La música es muy especial y muy amplia, porque el rock es bastante amplio en el género, hay de todo. Se nota que era juventud, búsqueda de expresión, de libertad, y la verdad que me parece que está excelente también la curaduría que hubo acá. Plasma todos los estilos, todos los momentos, se los ve no solamente tocando, sino en distintos momentos privados, en festivales. Es muy lindo para recorrer. Hay un mapa también acá que muestra distintos sectores importantes de Buenos Aires específicamente, que, bueno, como la Cueva, la Perla y lugares especiales de Buenos Aires que plasmaron también ese inicio. Y la verdad que sí, los invitamos a todos. Hay que avisar que es con previa inscripción por la página web bcn.gov.ar y que los invitamos a las redes sociales de la Biblioteca del Congreso para tener toda la información y ver qué película está cada jueves con la visita guiada, que tenemos excelentes personas para guiarlos y acompañarlos en este recorrido musical. Me imagino que el diputado Selva vio el estreno de Tango Feroz. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, a todo el equipo. Bueno, un gusto y realmente muy gratificante escucharla a Julieta, como a todo el personal de la Biblioteca del Congreso que tiene responsabilidades específicas. Te darás cuenta que no solamente son idóneos, sino que le ponen pasión a las cosas. Sí. Y creo que la nota, cuando estábamos hablando con tu equipo acá, me parecía que era un pecado que Julieta no se pudiera expresar en representación de la radio de la Biblioteca del Congreso, pero particularmente, dado que vamos a estar hablando de la muestra de la revista Pelo, pero en sinónimo y en empatía con el rock, digamos, Julieta tiene su programa particularmente referido al rock, como te lo mencionaba, pero además de todo te dio detalles específicos que yo no te lo hubiese podido dar sinceramente, de cómo es el desempeño para las visitas, todos los pasos que se dan para que realmente el público diga lo que dice de esta muestra, que es algo que valora muchísimo cada vez que vienen acá. Me parece importante esto que destacaba también Julieta de la impronta que ha tenido el rock nacional contestatario al proceso de dictadura militar que fue tan violento y cómo también canalizó ahí la capacidad de protesta de sectores juveniles. ¿Cuánto de eso también está acá plasmado, ¿no? De la memoria, de la violencia política y la respuesta, en definitiva, de la cultura? No, bueno, por eso estamos todos hablando y particularmente los de mi edad, digamos, que nos ha tocado lamentablemente padecer varias dictaduras en nuestra etapa de formación. La música es el lenguaje universal, pero el rock, y particularmente en nuestra Argentina, tenía mucho que ver con las motivaciones de la juventud para no aceptar digamos, como que lo que estaba era lo que tenía que ser, sino justamente hacernos reflexionar. Todos tuvimos alguna banderita de algún momento, de alguna canción que a lo mejor lo asimilábamos a nuestra etapa de la vida o a algunos hechos personales, pero ninguno se despegaba de marcar nuestro enojo y nuestra resistencia a gobiernos de facto. Eso fue el rock, una herramienta, más allá de las pasiones personales, las motivaciones partidarias y demás. Diputado, ¿cómo le va? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Qué cuenta? Me quedaría hablando de rock. Son las publicaciones con las que uno creció todo, y bueno, dan ganas de ir y cumpliremos dándonos una vuelta ahí para verla, la muestra, pero lo traigo un poco a la cruda actualidad. ¿Y qué noticia, qué novedades tiene respecto de la conformación de comisiones y a ver si se activa finalmente este periodo de sesiones extraordinarias? Bueno, mira, tuve una reunión con el presidente de nuestro bloque hace 2 horas, 3, ya después del mediodía,
obviamente que sigue trabajando denodadamente para tratar de conformar estas comisiones para poder tener las sesiones, la decisión política del presidente de la Cámara, de Sergio Massa, del presidente de nuestro bloque y la necesidad de nuestro gobierno de ir allanando de esos 18 temas. Hay cuatro, te diría 5, a lo mejor si uno lo puntualiza un poco más, temas que no tienen ningún tipo de controversia por ninguna de las fuerzas partidarias que integran el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, hoy por hoy está en discusión el armado de las comisiones, hay posiciones bastante estrictas, bastante cerradas de los que hoy le toca hacer el bloque de la oposición, que por ahí nos complican un poco llegar al objetivo de que lo que la ciudadanía nos está demandando, ¿no? Te puedo hablar de electromedicina, HIV, cannabis, cáñamo, digamos, son temas que ya están trabajados, conversados y con acuerdos, y que lamentablemente hoy pareciera que se centra todo en la definición. Por supuesto que es el tema más importante que vamos a tener en el Congreso, que es el acuerdo con el FMI, pero eso está condicionando cómo se arman algunas comisiones, porque obviamente el acuerdo pasa por algunas comisiones, llámese Hacienda, Legislación General. Bueno, la posición hoy no nos está haciendo fácil el avance de poder sesionar. Diputado, antes de fotos, sino también revistas y instrumentos musicales. Sí, ahí, bueno, ahora le vamos a pedir al camarógrafo que haga un paneo general, pero hacelo, un paneo de lo que son las demás muestras, las exposiciones, los instrumentos, la galería realmente que está en serio, cronológicamente hecha con un nivel profesional muy importante. Y además de todo esto que te decía Julieta, que se complementa con una exposición de cine todos los jueves, que todo el mundo tiene que saber que son gratuitas en el anfiteatro de nuestra biblioteca, que es precioso. Y esta muestra, que la pusimos en agosto del año pasado, la verdad que ya se me había ido hasta la fecha, me acordaba que yo hubiese dicho octubre, bueno, los chicos acá me corrigieron, me dijeron que empezamos en agosto, me acuerdo cuando lo inauguramos y demás, que por supuesto el motivo fundamental era de poner en evidencia y a disposición de la ciudadanía la colección completa de la revista Pelo, de la cual está dentro del patrimonio de la Biblioteca del Congreso, pero además de todo, ya, como te decía, iba a ser hasta fin de año. En base a la aceptación que ha tenido, se prorrogó y enero era un tema complejo. Y en la última reunión que tuve con los directivos, que fue hace 10 días, decidimos que la muestra esta que está acá va a pasar a formar parte de las exposiciones en la sala pública, un lugar donde es mucho más concurrido que la casa principal. Así que vamos a tener la oportunidad de verlo por mucho más tiempo también. Buenísimo, se ven impresionantes las fotos y también se ven fotos de mucha cantidad de imágenes que a veces también con la situación que ha vivido la Argentina, esta memoria a veces queda o dañada o poco visitada, ¿no? Es también interesante. Y estos instrumentos que han traído y que también permiten tomar un poco del espíritu de aquel tiempo, ¿no? Del momento en que se creaban estas canciones. Perdóname que te interrumpí, por favor. Te decía, este fin de semana que pasó en Mercedes, mi ciudad natal, como vos lo sabés, se hizo la Feria del Libro. Sí. En un lugar ícono de nosotros, que es la estación del ferrocarril Belgrano. Bueno, fue espectacular toda la concurrencia. Estuvo presente en la Biblioteca del Congreso de la Nación a través de distintos colaboradores que tenemos acá, que realmente uno ha recibido los agradecimientos en función a la idoneidad, que es un poco como te empecé la nota, del personal de la biblioteca. Pero justamente llevamos algunas pequeñas muestras de la que tenemos en exposición acá. Bueno, era por supuesto, Feria del Libro, estamos hablando de un ámbito cultural donde se expresan todas las visiones, y vos tenés que ver el entusiasmo que se quedó la gente de Mercedes para venir a ver la muestra. Fue una de las cosas más lindas que nos pasó este fin de semana. Y claro, porque son todos los ídolos de la juventud y también la memoria de los buenos momentos que hemos pasado escuchando las canciones y que marcan también momentos importantes de nuestras vidas, así que siempre es tan emotivo ver a nuestros ídolos del rock ahí también retratados, y como decía acá también José, las revistas que hemos sabido leer y coleccionar, distintas generaciones. ¿Sabes las que tengo de esas? Y los instrumentos que nos han dado. Perdóname,
¿Cómo? ¿Los instrumentos Perdón. han donado artistas, han donado instrumentos? ¿Cómo es? Mirá, ahí estábamos en duda con Julieta, que hay una parte que creo que fue donada y hay otra que son dueños propios, que cuando termine la muestra obviamente los van a retirar. Claro. Pero todos tienen una particularidad y los chicos que hacen el recorrido te van a dar más minuciosamente cada una de las características de lo que está acá. Pero por eso digo, nosotros cuando hablamos de la Biblioteca del Congreso, afectivamente e institucionalmente es la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pero realmente es una usina de cultura para todos aquellos que quieran conocerla. Es una usina cultural lo que es la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Qué tal? Diputado Martín Bravo lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene alguna banda favorita? ¿Fue algún recital de las que aparecen ahí en la muestra? No, por supuesto yo le decía sui generis, pero bueno, tiene que ver con la edad de uno, ¿no? Pero no, bueno, obviamente ¿Algo más rockero? realmente creo que todos los que están acá, está Gustavo Cerati, están, bueno, digamos, están Papo, están todos los artistas que realmente fueron cubriendo etapas, algunos que llegaron hasta más tiempo, por supuesto, adelante con vigencia, pero digo, particularmente creo que el que le gusta el rock particularmente, bueno, ni hablar. Pero también a cada uno de nosotros, que no hemos sido idóneos o no hemos estado profundizando en el tema del rock, cuando uno viene acá es imposible no retrotraerte en tu etapa de la vida que combinó, digamos, con algunos buenos momentos de nuestra adolescencia. Y además el diputado es un sindicalista, entonces debía ser muy fana de la música de protesta. No, bueno, pero más allá de eso, todas las etapas que uno con mucha satisfacción ha ido quemando a lo largo de la vida. Diputado, lo llevo a la actividad de la Cámara. Hablaba del acuerdo con el FMI y el entendimiento cuando llega al Congreso el debate. ¿Cómo sigue la situación en el bloque del Frente de Todos en estas conversaciones que contó que han tenido? O si hace falta, si es necesario, avanzar con una reunión de bloque, y si tiene mantiene alguna expectativa de que el bloque tenga alguna posición homogénea sobre el tema. Todas las preguntas tienen respuesta positiva a las que vos me hiciste. El trabajo del... No, pero en serio lo digo, porque ¿por qué se está complejizando más allá de algunas expresiones públicas, hechos traumáticos que han movido el tablero de la política y demás? El tema es que todo el día nosotros tenemos que salir a desmentir títulos en determinados periódicos. Entonces por eso se complejiza más, porque es un momento del caldo de cultivo que la desconfianza, potenciada a través, muchas veces con intencionalidad de los medios, bueno, pone cosas en debate que no están en debate, que están superadas ya. Entonces, la ruptura del bloque, si la conducción va a ser aceptada por un sector de los que integra el Frente de Todos, esto está todo superado. Entonces, hoy estamos con la necesidad, reitero lo que dije recién, que creo que la ciudadanía nos exige que tengamos una sesión de algunos de los temas, por lo menos de los 18 temas, no quiero decirlo, pero hay temas que podemos, sin ninguna duda, poder llevar adelante una respuesta a la ciudadanía, y hoy me parece que están trabadas por las tensiones que está haciendo Juntos por el Cambio, con algunos aliados, que no nos está permitiendo avanzar, por lo menos en estos temas que, reitero, los está esperando la sociedad. No son temas netamente de decisión institucional. Te reitero, son respuestas a sectores, a nichos con problemas de la sociedad que las leyes prevén, por lo menos, iniciar el camino de saldar esos reclamos. Así que esperemos, el presidente del bloque, Germán Martínez, junto con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, están trabajando en este momento con los parlamentarios, con los distintos presidentes del bloque, que se nos complica. Y déjame decir un chivo ya bien partidario. Esto sí que se puede considerar como que no es objetivo, pero no es más ni menos que la realidad. Nosotros, nuestra conformación del Frente de Todos tiene un presidente. O sea, la oposición sabe que puede hablar con el presidente de nuestro bloque, que se llama Germán Martínez, y van a estar hablando con alguien con la responsabilidad y la autoridad política y la representación legitimada para dar respuesta y comprometerse. Ahora, a nosotros se nos cuesta muchísimo saber con quién tenemos que hablar. Y esto no es una chicana, es una realidad. No sé.
O sea, que no hayan definido un presidente de interbloque de Juntos por el Cambio es lo que atribuye usted, digamos, a la dificultad de comunicación, en definitiva. Pues son 7 ahora presidentes. Pero Amanda, si el radicalismo te viene con un planteo, si la coalición cívica te viene con un planteo, si el PRO te viene con un planteo y los representantes de la provincia te vienen con otro planteo, el problema no lo tenemos nosotros. Yo digo esto porque hoy escuché a algún presidente de alguno de los bloques diciendo que el problema lo tenía el oficialismo. No, el oficialismo superó todas las discusiones y estamos esperando que nos digan con quién nos sentamos a hablar, no con 5, no con 8, sino que realmente quién es el presidente del interbloque para acordar de qué forma sesionamos. Muchas gracias, diputado, por este rato con Diputados TV. Vamos a estar dándonos una vuelta para justamente ver esta muestra que usted bien estaba proponiéndonos. Gracias por este rato. Y Sofi, bueno, vos también te vamos a ver en un rato también por otros despachos, por otros destinos aquí en la Cámara de Diputados. Sí, exactamente, Ama. Le agradecemos a Carlos Selva, entonces presidente de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, además de diputado nacional, por supuesto, por el Frente de Todos. Y ya les adelanto que en minutos nada más vamos a seguir recorriendo los pasillos y los diferentes lugares de nuestro Parlamento para encontrar nuevas voces, esta vez una voz opositora, así que en minutos nada más volveremos a tener contacto. Hasta luego, Sofía, nos vemos. Gracias, diputado Selva, y gracias también a todos los trabajadores de la biblioteca que mantienen justamente estas visitas y que siempre están muy bien curadas, organizadas. Es muy lindo el espacio que se ha recuperado de la Biblioteca del Congreso, no solo las salas de estudio, sino sobre todo las salas para poder visitar muestras y películas. Este jueves, como nos adelantaban, otra vez en el Congreso de la Nación, en el anfiteatro, ahí en el teatro, en la sala de cine, para ser más exacta, que está sobre calle Alsina, van a dar Tango Feroz, así que es un buen momento para revivir aquellas épocas o ver cómo fue un poco el inicio de la cultura rockera en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una pausa y volvemos a esta tercera edición de DTV. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos, en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás.
En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV repasando los temas que están en la agenda parlamentaria, recordando siempre que transitamos estas sesiones extraordinarias solicitadas por el presidente de la Nación a fines del mes de enero. El tiempo que se dio o que convocó a trabajar al Congreso, que eso requiere además la conformación de las comisiones para poder debatir y dictaminar los proyectos y así darles legalidad a la hora de debatir en el recinto, llega desde el 1 de febrero hasta el día 28, todo el mes de febrero, ¿no? Si bien ese fin de semana es un fin de semana particular porque es de carnaval, el martes 1 de marzo el presidente de la Nación tiene que estar aquí en el Congreso para poder presentar ante la Asamblea Legislativa, que integran senadores y diputados de la Nación, cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus propuestas parlamentarias para este año, y mucho de eso va a estar atravesado sin duda por 2 debates que hoy comentábamos, ¿no? En detalle Martín nos comentaba hace un ratito nada más cuáles son los nuevos proyectos que se presentan respecto al Consejo de la Magistratura, que en abril, mediados de abril, debe resolverse, y también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también en el mes de marzo debe resolverse porque hay que desembolsar una serie de recursos que generan una situación compleja en la economía nacional, y por eso en los primeros días del mes de marzo seguro estos 2 temas van a estar atravesando la agenda. A propósito también de los debates parlamentarios, tanto de los temas de extraordinarias como de otras propuestas de debate que presentan los diputados y las diputadas, el diputado nacional Cacase estuvo hablando con nuestros compañeros de la primera edición aquí en Diputados TV sobre un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de legalizar o despenalizar el consumo de estupefacientes para consumo personal, que se presentó hace un par de semanas atrás desde el oficialismo a propósito de la situación de la cocaína adulterada que afectó la vida de alrededor de una veintena de personas, ¿no? Ahí se volvió a plantear el tratamiento, la necesidad de despenalizar o de debatir una despenalización de consumo personal de estupefacientes, y de esta manera se refería el diputado Cacase. Ese tema es el cenit de la hipocresía en nuestro país, en la discusión, en lo que hablamos. Sí, por eso lo asocié. Mira, cuando habló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se lo cuestionó tanto por lo que dijo. Para mí no estuvo mal lo que dijo, porque lo que expresó, que tanta burla generó, lo que buscó es primero hacerse responsable por la salud de la población. Que descarten la cocaína. Sí, cuando dijo lo de descartar, a mí no me pareció mal, porque fue la responsabilidad de un funcionario público de primero preocuparse por la salud de la población y después ver el tema de sanción. Sí. Segundo, creo que muchísima gente habla del tema de la droga sin entender nada de cómo funciona, porque, por ejemplo, equipara droga con adicción, y en realidad hay una regla que se conoce que es
el 20% de los consumidores consumen el 80% de la droga y el 80% de los consumidores solo consumen el 20%. Es la regla del 80-20 que se conoce. Es decir, hay un grupo pequeño de personas que tienen adicciones, que tienen un consumo compulsivo y que hay que tratarlos desde el punto de vista sanitario. Después hay una cantidad de consumidores recreativos de droga que no son... no tienen un problema de adicción. Y entonces se trata de criminalizar toda esa conducta sin ningún sentido. Porque la criminalización y la ilegalidad lleva también a mucho delito, pero delito que no es por el consumo de la droga, sino delito por el ejercicio de la violencia en torno a la droga. Es decir, cuando vos hablas del narcotráfico, de los crímenes que se generan, del sicariato, de todos estos episodios de violencia, son episodios que tienen que ver con la ilegalidad. Los mercados donde las drogas son legales no tienen esos problemas. De hecho, sustancias que son consideradas drogas también, como es por ejemplo el alcohol, no tienen ese problema de violencia. No se asesinan en una esquina para ver por dónde pasa. Porque es legal, está regulado, compras una botella, sabes qué cantidad tiene. Y la verdad que con ciertas de esas drogas recreativas, si vos las pudieras comprar legalmente y estuviera regulado, tampoco tendrías esos problemas sanitarios, porque estaría perfectamente establecido cuáles son sus componentes, cómo se establece, estaría regulado, estaría monitoreado por el Estado. Pero parte de nuestra hipocresía como sociedad de no afrontar esa realidad, sabiendo que el consumo de drogas es espectacular, es inmenso, parte de nuestra hipocresía de no reconocerlo lleva a decir esto es terrible, es ilegal, en vez de reconocer el problema de la adicción, buscar regular eso sanitariamente y después regular el consumo recreativo como una actividad legal. Bueno, uno de los debates que también se va a ir instalando aquí en la Cámara de Diputados, porque recordemos, hace 15 días la diputada Carolina Gaylar presentó un proyecto acompañado por una veintena de legisladoras del Frente de Todos para comenzar a debatir la legalización o despenalización del consumo de estupefacientes en este contexto parlamentario. Otro de los debates que también puede llegar prontamente al Congreso y que puede reeditar una discusión de aquel 2012 tiene que ver con la posibilidad de legislar sobre la eutanasia. Y José, vos preparaste un informe porque el Papa también se refirió a este tema porque en Italia quieren debatirlo. Sí, justamente. Hay un gran debate en Italia que se generó. Bueno, allá obviamente en Roma no están de nada de acuerdo. No, para nada de acuerdo. Pero bueno, en el Parlamento italiano ya se está instalando ese debate sobre el tema. Y bueno, obviamente el Papa Francisco reaccionó y dijo, bueno, ante esta situación salió al cruce y dijo, la muerte no es un derecho. Fue una frase que dio y que hizo carrera en los últimos días. Le dijo, condenó el suicidio asistido, dijo, que diferenció de los cuidados paliativos para afrontar la muerte de manera más humana. Él mismo dijo, y dijo Francisco, debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. Todo esto fue en la audiencia de los miércoles, que era en San Pedro. Y bueno, ahora bien, volvamos acá a la Argentina y que acá... Bueno, igual lo que dice el Papa en Italia siempre repercute acá. Obviamente. Y bueno, acá en la Argentina hay un montón de proyectos que se han ido presentando pero en los últimos tiempos, en noviembre pasado se presentó un proyecto con el fin de reabrir este debate y sus autores lo califican como superador de la ley de muerte digna que rige, porque tenemos una ley que no es de eutanasia, se define de muerte digna, después la especificamos bien de qué se trata, y los autores fueron Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cascase, a quien veíamos recién, y pretenden regular el derecho de toda persona a solicitar la ayuda necesaria para morir cuando esté sufriendo enfermedades graves e incurables o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante. Bueno, estos diputados, los que presentaban esta ley, dicen que es superadora porque es sumamente incompleta la ley vigente y ya, insisto, veremos de qué se trata lo que rige. Bueno, acá en la próxima placa vamos a ver que el proyecto lo fue presentado. A ver, me parece que ya no pasamos de largo, me parece. Pero este proyecto fue presentado en una conferencia de prensa de la que tomó parte el abogado mendocino Daniel Ostropolsky. Aquí estábamos, yo me había pasado de largo. Y que él padece justamente... la esclerosis lateral múltiple, ¿no? Claro, sí, es ELA.
Y bueno, ¿quién es Ostropolki? Es un reconocido jurista y ex miembro del Consejo de la Magistratura. Él fue miembro del Consejo. Sí, ahora que hablamos de eso tiene que ver todo relacionado. En 2010 estaba en el Consejo de la Magistratura. Representando a los abogados. Claro, y hoy lo vimos en la conferencia de prensa, puede hablar bien, no se puede hablar bien. Puede hablar más o menos claro, se le entiende bastante, pero está tiene inhabilitado físicamente. Sí, totalmente. En esa conferencia de prensa estaban Pamela Verazay y Julio Cobos y Mariana Yuri, que hoy son diputados, así que van a motorizar seguramente tratar de motorizar esta iniciativa. Y bueno, Ostropolki en esa conferencia de prensa definió el proyecto como una entrada a la vida que le queda a la gente que padece las enfermedades incapacitantes y progresivas e incurables. Y él dijo, justamente enfatizó muchas veces que él ama la vida, que quería dejarlo claro. Claro, y ahí polemizando un poco con el Papa en relación a que no se trata de estar a favor de la muerte, sino de que sean condiciones dignas también. Totalmente. Esos procesos que son irreversibles. Él dijo que no me cabe duda que el sufrimiento que causa el hecho de no tener esta posibilidad de elegir un derecho personalísimo como es la libertad en este extremo, atenta también contra un valor fundante que es la dignidad. Y dignidad es la palabra que tiene más fuerza en este debate. En esa conferencia de prensa, Cornejo lo definió como el dueño de esta iniciativa. Y él le contestó que él es de lo único que es dueño es de la enfermedad. O sea, Claro, para tomar dimensión lo que significa que una persona de pronto se encuentra con una enfermedad irreversible que te cambia todas tus condiciones de vida y que no te permite desarrollar nada y no hay una posibilidad cierta de que haya una cura o que vuelvas a la normalidad de tu vida anterior, ¿no? Y esa degradación es muy violenta también y obligar a las personas a vivir de esa forma es un poco esto que dice justamente este abogado, ¿no? Claro, Ostropolki. En Argentina, la muerte digna o eutanasia pasiva es permitida en ciertos casos y está regulada por la ley 26.529, que como bien me decía fue aprobada en 2012. Según la norma, el paciente puede tomar decisiones anticipadas y disponer directivas por escrito sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud. Pero acá la cuestión es que tiene que dejar, lo que dice la ley es que lo tiene que dejar por escrito previamente, ¿no? Hubo un caso también de una persona muy joven que había tenido un accidente, me acuerdo, fue muy sonado, el caso terminó resolviendo la Corte Suprema, dándole la posibilidad de morir, porque él decía, los familiares que decían que él lo había expresado en su momento, pero él era una persona de 20 años, o sea, que no dejase escrito. Claro. Y fue un accidente y había quedado... Y además es una situación impredecible, en definitiva, y no te da capacidad de decidir en ese contexto. Claro, es así. La legalización y regulación de la eutanasia se asienta sobre los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, que es lo que dice la Carta Magna, los derechos fundamentales a la vida y a la integración física y moral, y los bienes protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Esas son las referencias que hace y que, bueno, son enarboladas de un lado y del otro cuando se generan estos debates. Este proyecto crea, vamos al proyecto ahora en sí, el que busca modificar y ampliar la muerte digna que hoy ya se regula en la Argentina. Claro, digamos. el proyecto que promueven estos diputados Cornejo, Jimena Latorre y Cacase, ahí lo vamos a ver en la próxima placa, pero crea una comisión en cada una de las 24 provincias que serán las encargadas de dar o no la aprobación en cada caso. Se establecen los requisitos básicos que serán considerados por una comisión de asistencia y análisis médicos ante la que el paciente debe plantear su decisión y voluntad de recurrir a su asistencia para una buena muerte. Cabe acotar que no existe un listado en esta ley, un listado de enfermedades según la cual se puede aplicar la eutanasia. No hay nada. O sea que vos, este proyecto lo que prevería es que vos podés dejar plasmado escrito, con un escribano ante alguna autoridad o en este registro, digamos, que ante una situación de esas características preferís que te ayuden a morir a que te sostengan en cuidados paliativos, digamos. Claro. Esa sería la idea.
en esta iniciativa dice el requisito fundamental es que se trate de un padecimiento grave, irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tal magnitud, dolor y gravedad que sea incompatible con la dignidad humana. La apreciación la va a hacer un cuerpo interdisciplinario que funcionará en cada distrito, esos cuerpos que van a funcionar en los 24 distritos, integrado por médicos, psicólogos y juristas, porque ahí tienen que tener todos la palabra. Y en caso de rechazo, el padeciente, que así lo denominamos, podrá recurrir para que sea analizado por la comisión en pleno. Pues, ¿qué pasa si el padeciente no puede expresar ese deseo? Eso, que es cuando si hay un accidente. Está contemplado que la familia pueda decidir. Acá, si no lo dejaste por escrito en la actualidad, acá no, bueno, la familia puede decidir, pero no en función de su voluntad, sino de que cuál hubiera sido la decisión del padeciente. Ahí es muy subjetivo, es complejo relativo, para probar, en definitiva, y para darle... Porque en general también hay una mirada, en este caso, de que las familias son familias que están integradas, que se llevan bien, que tienen buenas relaciones, que saben lo que desean los otros. Claro. Y no es el promedio de las familias, en definitiva, ¿no? También ahí hay una situación idealizante. Ante estas situaciones a lo mejor la genera una amalgama especial. Sí. Las personas pueden dar su consentimiento hasta los 16 años, de ahí para arriba. Sí, a partir en caso de los menores de edad, el mismo deberá ser dado por padres o tutores. También, uno de los conceptos, lo que hace el representante de la familia es ser vocero de esa voz del padeciente que no puede manifestarse previamente. Y uno de los conceptos que fue más remarcado durante esa conferencia, esa presentación, fue que la dignidad es un concepto subjetivo y no hay nadie mejor para decir qué es digno o indigno que el titular del derecho. Claro, sí, tiene que ver con esa apreciación que también muchas veces queda en los litigios referenciado qué interpretación se hace de conceptos como estos, ¿no? Como son ambiguos, porque no se puede detallar de una manera explícita qué se entiende por dignidad. En definitiva, hay una discusión muy compleja con el abogado y el juez y el fiscal que defienda o tenga que dirimir esas discusiones. Así que es interesante también pensar qué van planteando las víctimas, bueno, las personas que padecen esas situaciones irreversibles, ¿no? Que son terribles en un punto, porque no te dan capacidad de toma de decisión autónoma. Así es. A ver, pregunta del millón, que yo me hacía cuando preparaba este informe. ¿En cuántos países rige? Y si Argentina entra dentro de esto. No entra. Son solamente 7 países. Mirá. Los que rige la eutanasia. ¿Y uno solo en Latinoamérica? Sí. Colombia, toma mate o café. Mirá. Países Bajos, 2002 se hizo. Un mes después, en Bélgica, que está ahí al lado y que se ve que el debate fue binacional, digamos. Sí, impregnó también a Bélgica. Y de hecho, Bélgica fue el primer país del mundo en practicar la eutanasia en un caso de un menor. Mira. Luxemburgo, 2009, Canadá, 2016... España, 2021. Mira, España es el primer país de tradición católica en Europa que lo implementó. O sea, no es un dato menor, porque en Países Bajos, Bélgica, es fácil. Te quiero ver en España defendiendo al diputado en España defendiendo este tema. Imagínate, bueno, sí, acá hubo polémica con el aborto, imagínate. Nueva Zelanda, 2021, fue el primer país en someter la eutanasia a un referendo. Mira, y ganó. Y Colombia, que en 2015 la habían despenalizado en Colombia en 1997, pero es ley desde 2015. Después vamos a países o estados donde la eutanasia está prohibida, pero rigen otra forma de muerte compasiva, y son Alemania, Suiza, el estado de Victoria en Australia y estados de Estados Unidos como California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregon, Vermont, Washington y Columbia. Esos son los países donde... los estados donde se pudo despenalizar, porque bueno, es otra forma de gobierno, entonces en definitiva ahí no hay pocas leyes federales. Claro. En definitiva son casos federales de la Corte Suprema los que deciden la jurisprudencia. Y en América Latina, a ver, ¿cómo es? Y acá llegamos a Argentina. En 2012 se aprobó una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de los pacientes con síntomas terminales o irreversibles. O sea que vos lo que podés hacer hoy es dejar plasmado
un documento, supongo que con un escribano, que diga que en caso de que te tengas que someter a un tratamiento para prolongar tu vida, pero que no sea reversible tu situación, te desconecten porque no querés padecer esa relación con la medicina. Sí, pero nada que ver de una inyección o nada. Nadie te puede ayudar a morir, en definitiva. No te pueden ayudar, no. En Chile, en 2012 se aprobó que pacientes en estado terminal puedan rechazar la continuidad de los tratamientos. Esos son los casos. El caso colombiano ya lo mencionamos. Y después en México, en algunos estados permiten. México es otro país muy, muy católico. Sí, sí. Está complicado. Algunos estados, por supuesto el Distrito Federal, permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Es algo más parecido a lo de Argentina. Parecido a Argentina, claro. Y Uruguay, que siempre es hace punta en la región, existe una ley de voluntad anticipada o del buen morir que regula la actividad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos cuidados paliativos. Y estos son más o menos los que hay. Yo creo que no es un tema como la oncopediatría de la que hablábamos antes, que tuvo unanimidad total. Sí. Esto es un tema de conciencia, complicadísimo su debate en todo caso. En la Argentina ya lo fue en 2012 y reabrir el debate, pero me parece que amerita por lo menos ponerlo a discusión. Sí, me parece que va a ser un debate interesante porque cruza varias leyes que tuvieron su mirada exitosa o su debate exitoso, ¿no? La ley de los derechos del paciente, que en distintos proyectos luego se fue reafirmando esta necesidad de garantizarnos a todos los ciudadanos y las ciudadanas en un derecho particular de acceder a la información, al consentimiento informado, acceder también a todo aquello que tenga que ver con los tratamientos que están al alcance de la ciencia para poder garantizar una buena salud, y también esta discusión sobre los momentos y situaciones que no van a permitir vuelta atrás a un estado de salud, ¿no? En definitiva, que transforman la vida de las personas y los someten a ellos y a todos sus familiares a una dinámica mucho más dolorosa, que es prolongar una situación tan angustiante como los cuidados paliativos en caso de enfermedades irreversibles. Pero es súper interesante porque va moldeando también parte de los debates históricos que tienen las sociedades, y que la Argentina también intenta poner su mirada, ¿no? Respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de los derechos del paciente, una conjunción de legislaciones que permitan también ir teniendo un criterio mucho menos binario sobre estos problemas. Por ejemplo, leía también que en Colombia, donde es ley, el único país en la América Latina donde es ley la eutanasia, tiene algunas lagunas, dice la ley, y entonces se judicializan. Siempre, es que este tipo de legislaciones nunca pueden terminar de resolver los problemas particulares y la expresión individual de estos problemas que aparecen, y lo que intenta dar es justamente una mirada más genérica sobre situaciones que la humanidad tampoco puede darle respuesta en definitiva, ¿no? Porque la incertidumbre que se genera con algunas enfermedades a las que todavía no se les conoce tratamiento o forma de mejorar las condiciones de las personas es parte también de la realidad. Vamos a escuchar ahora sí a Susana Graciela Landricini, diputada del Frente de Todos de Río Negro, hablando de la agenda parlamentaria que está pendiente de debate. La primera expectativa es que esperaríamos que esta semana estuvieran constituidas las comisiones. Si estuvieran constituidas las comisiones, la semana que viene podríamos hacer reuniones que nos llevaran. En mi caso, estoy confirmada en la Comisión de Presupuestos, pero es la última comisión. Si es un expediente vinculado al proyecto HIV y tuberculosis, primero tiene que ir a Salud y Legislación General. Si es el de cáñamo industrial y cannabis, primero tiene que ir a Industria y Legislación General. Si es las universidades o el proyecto de enfermería, tendrían que ir a la Comisión de Educación. Consenso fiscal, claro, puede ir directamente a presupuesto, pero está en el Senado, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y los de electromovilidad y ley automotriz tienen que ir primero a industria, y el de ley de agroindustria tiene que ir primero a agricultura.
justamente ahí escuchábamos las reflexiones que van haciendo los diputados y las diputadas respecto a los temas parlamentarios, pero también es hora para nosotros de movilizarnos a algún rincón de la Argentina para conocer también quién será nuestro próximo entrevistado o entrevistada. Bueno, si no vamos con la presentación y ya viste el misterio, vamos a comunicarnos con Sofi. Ah, sí, está. A ver. Bueno, Sofi, ¿cómo estás? Te vemos en otro rincón del Congreso. ¿Cómo estás, Aman? Bien, sí, como bien les adelantamos en la entrevista anterior con Carlos Selva, vinimos a buscar ahora una voz opositora, por eso estamos en el anexo A, en el despacho de Martín Tetaz, del bloque Evolución Radical, para hablar de uno de los temas más importantes del día, porque hoy se dio a conocer el dato, el porcentaje de la inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo de enero del 2022. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Se conoció que el porcentaje es 3,9% del mes de enero, pero también en algunos alimentos alcanzó hasta el 14%, y usted en algunas declaraciones hace algunos minutos declaró que si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no avanza, va a impactar en la inflación y también en el aumento del dólar. ¿Qué opinión le merece entonces este porcentaje? Sí, la verdad que es muy complicado el panorama, porque primero arrancó muy acelerada la inflación en ese 3,9, si vos lo proyectás anualizada, lo anualizás, te da 58% en el año, o sea, se está acelerando la inflación. Y en segundo lugar, como bien indicabas vos, en alimentos y bebidas 4,9%, es un salto realmente muy grande en el corazón de la canasta básica, que son alimentos y bebidas, y todavía están los precios regulados agarrados de los pelos. Buena parte del acuerdo con el fondo tiene que ver en realidad con el ajuste de las tarifas. Entonces ese ajuste de las tarifas sin duda le va a sumar a la inflación este año probablemente 2 o 3 puntos más al promedio de inflación. Entonces va a estar complicado el panorama inflacionario, y esto en un escenario donde crucemos los dedos que efectivamente esté el acuerdo, que sea razonable ese acuerdo, porque no tiene, ustedes piensen, para hacerlo traducido al castellano, mucha gente dice, bueno, pero a mí qué me importa si no se hace el acuerdo. Bueno, se quedan sin financiamiento todos los exportadores, se quedan sin financiamiento las empresas grandes que hacen, por ejemplo, proyectos de minería o proyectos de exploración de gas o de hidrocarburos, YPF, por ejemplo. Entonces, sin financiamiento no entran dólares a la Argentina, van a ser más escasos los dólares todavía de lo que ya son, por lo tanto más caro el dólar y por lo tanto más alta la inflación. Entonces la verdad que el escenario es un escenario donde vamos caminando por una cornisa finita, ¿sí? Sin acuerdo con el fondo. Se dispara todo, pero con acuerdo con el fondo tenemos un piso de inflación altísimo del primer mes y un escenario donde las tarifas van a sumar algo más. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Gracias por esta comunicación con Diputados TV para atender ahí a nuestra compañera Sofi y este reto con la tercera edición. Desde el estudio acá lo saluda Amanda Alma. Y en este escenario tan complejo que bien describías, preguntarte qué piensa que tiene que hacer la oposición, en definitiva, como parte también del sistema democrático en esta encrucijada en la que se encuentra la Argentina. No, lo primero que tiene que hacer la oposición es pedirle responsabilidad al gobierno con que muestre un plan económico de salida de esta situación, que todavía no está ese plan económico, en primer lugar. En segundo lugar, que muestre que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo razonable, que divide de manera equitativa entre este periodo y el que viene el ajuste que va a hacer el gobierno, porque está claro que va a ser un ajuste para acordar con el fondo, y que lo muestre de manera razonable y, como decía, equitativa, dividido entre este periodo y el periodo que viene. Le toca a quien le toque gobernar en el periodo que viene. Entonces, esa es la responsabilidad, y lo ideal sería que en ese marco de responsabilidad el oficialismo también actúe no haya, como está ocurriendo en la práctica, una parte del oficialismo que está tratando de jugar a ser oposición. Entonces, ustedes venían recién y decían en la presentación que iban a hablar con un diputado de la oposición, y yo pensé por un minuto que iban a hablar con Máximo Kirchner. Entonces, ¿cuál es la oposición? Digamos, se trata de disfrazar de oposición porque no quiere pagar el costo político del ajuste, porque viene ahora las elecciones y quieren decir yo no ajusté. Digamos, es un poco hipócrita porque fueron ellos los que atrasaron las tarifas, deberían ser ellos los responsables de corregirlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, justamente la oposición tiene posiciones distintas. Algunos están planteando dentro de su interbloque acompañar el proyecto, otros tienen su mirada crítica sobre el rol que tiene que cumplir
el oficialismo, pero hay una continuidad, ¿no? Justamente planteaba esta necesidad de que sea equitativo entre esta gestión y la que viene, y los vencimientos eran bastante desiguales en función y en proporción y muy cercanos unos a los otros en el acuerdo original. ¿Hay que revisarlo, ese acuerdo original? ¿Hay necesidad de repensar la forma en que Argentina se endeuda? ¿Ese debate hay que dejarlo para más adelante? Si usted se refiere al acuerdo, al principio de entendimiento, o se refiere al acuerdo del 2018? El acuerdo del 2018 tenía una serie de vencimientos pautados. Claro. Tienen un tipo de vencimiento diferente, el nuevo acuerdo que se intenta desarrollar. El gobierno está fuera. ¿Cuánto de eso hay que pensar y analizar? Un gobierno que estuviera... Claro, un gobierno que estuviera dentro de los mercados financieros internacionales de cualquier país como Argentina no tendría ningún problema en enfrentar esos vencimientos. Recordemos que, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos pagó el doble de lo que este gobierno no puede pagar en los 2 primeros años. Pagó 86.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, y es cierto que contrayendo nueva deuda también. Entonces, esa dinámica de ¿qué fue lo que hizo el Fondo Argentina con el Fondo Monetario? Argentina tenía un montón de vencimientos de deuda privada, y entonces lo que hizo fue tomar deuda con el fondo para pagarle a los privados. Si hubiera vuelto a los mercados internacionales, ahora haría el camino inverso. Tomaría deuda con los privados para pagarle al fondo. Y no debería tener mayores problemas. Pero está claro que en este contexto Argentina no puede hacerlo, está fuera de los mercados internacionales, y por lo tanto necesita tener un acuerdo que revise todo ese esquema de vencimientos que habían acordado en el 2018. Eso está claro. Argentina hoy, como está, con este modelo económico, en estas condiciones, no puede de ninguna manera pagar los vencimientos que tiene este año. ¿Qué tal, Martín? José Di Mauro habla. ¿Cómo te va? Bien. Justamente hablamos de vencimientos para este año, este 2022, está una cantidad de vencimientos medio impagables, que es lo que establece, sostiene el oficialismo. Ahora los vencimientos estarían estableciéndose para el año 2027, ¿es así? Con lo que ustedes han podido percibir respecto del acuerdo que se ha hecho. Esa es la parte del acuerdo que no sabemos, y eso es lo que hace difícil adelantar una posición, ¿no? Porque nadie sabe bien cuándo van a ser esos vencimientos, en qué años van a estar distribuidos. Ahí además se toma el gobierno un poco más de deuda, no toma solamente la deuda que necesita para pagarle al fondo, toma un poco más, toma alrededor de 5.000 millones de dólares más de deuda para fortalecer la reserva, que tampoco está claro cuándo hay que devolver eso. Entonces, todo eso es parte de esa letra chica, o mejor dicho, de ese acuerdo que todavía no, según la información que tenemos, no ha sido alcanzado entre la Argentina y las autoridades del fondo, y que seguramente esperemos que para los próximos días haya alguna novedad respecto a eso, pero todavía nosotros no lo conocemos. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? ¿Cómo le va? Recién hablaba de la situación complicada en el oficialismo, una parte del Frente de Todos haciendo oposición. ¿Eso puede condicionar la postura de Juntos por el Cambio, como se discutió en un momento en la coalición opositora, de que puede votar depende también a cómo vote el oficialismo? Sí, claramente, porque es medio difícil pensar que la oposición acompañe en un escenario donde el propio oficialismo no lo está haciendo. Entonces, esa jugada sería medio rara. Lo que sí está claro es que la oposición va a ser responsable, en el sentido de que hoy, dado la fractura del bloque oficialista, la oposición tiene los números suficientes para voltear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si así lo quisiera. Y si no lo va a voltear al acuerdo es porque va a ser responsable. Es decir, nadie en la oposición está planteando votar en contra del acuerdo con el fondo, salvo que ese acuerdo implique una serie de aumentos de impuestos o de cosas que nos fuercen a votar en contra el acuerdo por nuestro compromiso con nuestros votantes. Pero en un escenario donde no hubiere aumentos de impuestos, no deberíamos tener razones para votarlo en contra, a pesar de que, insisto, si la oposición quisiera, con el bloque oficialista partido, alcanzarían los diputados de la oposición para echar por tierra con el acuerdo con el fondo. Hay un sentido de la responsabilidad de no hacer eso, pero de ahí a terminar votándolo a favor a ese acuerdo, bueno, tampoco es necesario, digamos. Probablemente si el bloque oficialista trabaja en conjunto y hay una decisión política conjunta
de un acuerdo político global para votarlo todo el mundo, bueno, es más fácil que se alcance esa posición de la oposición acompañando y votándolo a favor. De no ser así, y si el bloque oficialista vota partido, bueno, eso incrementa las chances de que finalmente la oposición también termine absteniéndose, no votando en contra, pero absteniéndose como lo van a hacer algunos de los oficialistas. Uno tiene la expectativa, bueno, el gobierno, todo, la oposición también, de que las cosas van a mejorar a partir de un eventual acuerdo con el fondo. Ahora bien, un acuerdo aprobado por una mayoría mínima que alcanzaría porque es por mayoría simple se puede aprobar. ¿Tendría un efecto suficiente o sería más de lo mismo y sería un impacto en los mercados? O sea, un acuerdo aprobado por 100 votos. Pensemos en un ejemplo simple. Pensemos en una familia que está muy desordenada económicamente, hace años que viene desordenada económicamente, que acumula deudas, que gasta más de lo que gana, porque esa es la Argentina, una familia que gasta más de lo que gana, y que está teniendo un problema que está por entrar en el veraz directamente, porque en el banco tiene la tarjeta vencida y tiene que renegociar la tarjeta porque no la puede pagar. Y está yendo al banco a decirle, por favor, háganme un plan de pago porque yo la tarjeta así como está no puedo pagarla al contado ahora. Eso es lo que está haciendo Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que si no tuviera ese acuerdo y entrar en el veraz sería el peor de los escenarios posibles, pero si esta familia consigue la refinanciación de su tarjeta de crédito, su problema económico no lo resolvió. Si sigue siendo una familia que gasta más de lo que genera, sigue siendo una familia que está desordenada en su modelo económico, sigue siendo una familia donde muchos gastan y pocos trabajan. Entonces Argentina necesita recuperar un modelo de producción, de trabajo basado en la incorporación masiva de los trabajadores al mercado laboral. Hace prácticamente 10 años que el empleo privado en Argentina no crece de manera sistemática y nosotros necesitamos 10 o 20 años de crecimiento de 250.000 puestos de trabajo privados genuinos de creación todos los años para que realmente la economía argentina empieza a despegar. No parece haber un cambio de modelo económico más allá del acuerdo con el fondo. Más bien parece que el gobierno tiene un compromiso que lo tiene que resolver, tiene que cerrar este acuerdo con el banco por la tarjeta porque si no entra en el veraz y que va a tratar de resolver ese acuerdo con el banco. Yo no veo realmente un escenario de demasiado optimismo después del acuerdo. ¿Y cuánto de esas políticas se pueden desarrollar en definitiva para impulsar la producción en un mundo que está también cambiando su forma de comercialización, ¿no? En la concentración, en una economía que también se va centrando en la propia producción, en los países centrales, en las crisis que hay, por ejemplo, con la energía y el precio? Digo, es un escenario mundial también complejo, claro, ¿no? Bueno, hay muchas oportunidades en ese escenario complejo. Ese gas que sale $25 el millón de BTU para importarlo en un barco, como lo vamos a terminar haciendo este invierno, podríamos nosotros invertir para sacarlo de Vaca Muerta. Tenemos gas para 200 años en Vaca Muerta. O sea que hay reservas suficientes. La producción de gas podría ser realmente uno de los objetivos estratégicos de la Argentina para desarrollarse en los próximos años. El segundo podrían ser, usted hablaba de los cambios tecnológicos, los servicios basados en el conocimiento. Bueno, Argentina tiene ley hace poco tiempo, ¿no? Acá en el Congreso, donde hubo mucho acompañamiento generalizado. Pero la ley esa que se aprobó es absolutamente insuficiente porque es un sector que genera un negocio de $300, por ejemplo, y usted le paga esos dólares a 100 pesos el dólar. Entonces lo que hace esa persona o ese empresario o ese emprendedor es directamente hacerlo desde afuera, el servicio ese. Servicios basados en el conocimiento no es lo mismo que poner una retención al campo. Usted el campo no lo puede mudar de un lugar al otro, pero usted el cerebro sí lo puede mudar de un lado al otro, y lo que está teniendo Argentina es una fuga de cerebro formidable, y esa fuga de cerebros es la clave del desarrollo o sea, invertir esa fuga de cerebros, dar la vuelta y hacer que vuelvan a producir en Argentina se vuelvan a producir todos esos servicios basados en el conocimiento que se están perdiendo, son otra de las oportunidades grandes que tiene la Argentina para desarrollarse en los próximos años. Diputado, ¿ve factible que puedan cumplirse las metas de reducción del déficit? Juntos por el Cambio planteó que no va a acompañar suba de impuestos. ¿Cree que puede hacerse de otro modo, que pueden alcanzar, por ejemplo, la reducción de subsidios?
Así lo planteó el propio ministro Guzmán en la conferencia de prensa. No dijo que iban a aumentar las tarifas, pero después sí lo dijo con la contraparte del Fondo Monetario Internacional cuando hicieron el comunicado, que eso era lo que habían acordado con el gobierno, y evidentemente la ruptura del Frente de Todos es porque no quieren asumir que tienen que hacer un ajuste de tarifas y por lo menos una parte de ellos no lo quiere hacer, pero evidentemente el camino acordado con el fondo es el camino del ajuste de las tarifas y la reducción de los subsidios. Ese va a ser el camino principal para reducir el déficit en los próximos 2 años, sí. Haciendo un poco de futurología, ustedes tienen grandes chances en 2023 de volver al poder. Y hablando de las tarifas, justamente ustedes se encontraron en 2016, 2015 con el gran problema del tema de las tarifas, totalmente planchadas durante años y bueno, y ya sabemos todo lo que pasó, los problemas que les reportó. Ustedes se van a encontrar claramente, más allá de que lo que pida el fondo, todo indica que van a encontrar un mayor o menor problema con el tema de las tarifas. ¿Cómo lo podrían llegar a enfrentar en ese momento? Lo primero que esperamos es que, y de eso se trata la razonabilidad del acuerdo con el fondo, es que ese acuerdo implique que este gobierno, que fue el que generó el problema, resuelva por lo menos una parte del problema y no lo agrave en los próximos 2 años. Eso ya sería importante, que no lo agrave y que resuelva una parte del problema de tarifas y luego obligará al próximo gobierno a renegociar todos los contratos con las empresas de servicios para ver si podemos evitar que lo que resta de ajuste termine recayendo en el bolsillo de los consumidores. Hay estrategias que tienen que ver con repensar otra vez la estrategia energética de la Argentina y por lo tanto los contratos y las concesiones que hay en Argentina, los efectos de evitar que todo el ajuste recaiga sobre los consumidores que tienen que pagar la tarifa, ¿no? Ese va a ser la tarea en la cual nosotros ya estamos empezando a trabajar desde ahora de cara a lo que va a ser un eventual gobierno del 2023, claro. Y hay una discusión ahí que se desató en los últimos días que tiene que ver con los subsidios y con la política, la lógica de los subsidios, que es sin duda la discusión en torno al subsidio del transporte, ¿no? Y esta dinámica distorsiva que se ha sostenido durante muchos años en la Argentina del subsidio a distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la zona del AMBA, donde el gobierno local asume una proporción muy pequeña de ese subsidio, ¿no? Lo que se plantea es transferir y que sea cada localidad, digamos, en definitiva, cada gobierno provincial y el gobierno de la ciudad quien lo asuma. ¿Cuál es la posición respecto a este debate en miras también de todo este análisis que venías haciendo sobre repensar los subsidios y repensar una política que hoy, bueno, pone también en jaque el valor del precio del boleto en la ciudad? Sí, totalmente. El área metropolitana de Buenos Aires, o la ciudad y el Gran Buenos Aires, los dos, están completamente distorsionados y la gente paga precios que son ridículos. Paga 18 pesos un boleto de colectivo usted cuando usted sabe bien que con 18 pesos no compra ni un alfajor Guaymallén, ni el caviar que le gusta decir al dueño de Guaymallén. Entonces, evidentemente está completamente distorsionado y además si usted viaja, no tiene la suerte de ser del área metropolitana y vive en el interior del país, en cualquier ciudad del interior del país, paga el triple de lo que paga la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires. Entonces, evidentemente hay una distorsión y evidentemente hay que corregir esa distorsión. A mí me gustaría un escenario donde los subsidios no fueran a las empresas, sino que los subsidios fueran como se pensó la tarjeta SUBE. Sí. La tarjeta SUBE se pensó para subsidiar a la persona que va a trabajar todos los días, de bajos ingresos, que no lo puede pagar al colectivo de manera plena y que necesita viajar en colectivo para ir a trabajar todos los días. Entonces ese tendría que ser el target del subsidio, a la demanda y en función de la necesidad de esa demanda. No de ninguna manera como está hecho a la oferta y que salga lo mismo, subsidie tanto al que va a trabajar como al que como al que vive de rentas y se va al gimnasio a la tarde y se toma el colectivo porque le sale más barato. Entonces, eso es lo que tendríamos que corregir en Argentina y el gobierno tiene que dejar de hacer trampa también porque el gobierno nacional fija las tarifas, pero después ahora quiere que las provincias paguen y en particular la ciudad de Buenos Aires pague el subsidio. Entonces, si transfiere el servicio de colectivo, que transfiera todo y que deje que la ciudad fije las tarifas y que fije los subsidios y se haga cargo de los subsidios y que haga lo propio de la provincia de Buenos Aires. Usted tiene 7 millones de viajes en colectivo
todos los días en el área metropolitana de Buenos Aires. 7 millones. 2 millones son de la ciudad de Buenos Aires, los otros 5 millones son de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un poco este planteo de centralizarlo en la ciudad de Buenos Aires, es un poco raro, ¿no? No, y la pregunta ahí es si cada distrito en definitiva tiene que asumir entonces el subsidio y la manera de subsidiar los pasajes como una política propia, porque el problema, eso es un problema que no se dirime. Esto es lógico, esto es lógico en las áreas, en los colectivos que circulan dentro de las áreas. Entonces, si usted empieza un viaje en la ciudad de Buenos Aires y lo termina en la ciudad de Buenos Aires, o empieza un viaje en Morón y lo termina en Morón, debería ser en el primer caso la ciudad de Buenos Aires la que cubre el subsidio, en el segundo caso la provincia de Buenos Aires. Pero si usted empieza un viaje en el Gran Buenos Aires y lo termina en la ciudad de Buenos Aires o viceversa, ahí por esa razón era que la Nación se encargaba de fijar la tarifa de los subsidios. Esto obviamente está muy distorsionado ahora y es lo que hay que corregir, ¿no? En sus primeras semanas como diputado, ¿cómo está viendo esta demora en la reanudación de la actividad parlamentaria, la discusión por las comisiones, que no se haya iniciado todavía el tratamiento de los proyectos del temario de extraordinarias, ¿no? Es una vergüenza, es una vergüenza. Una vergüenza. Para empezar, es una vergüenza que Argentina tenga diputados que tienen sesiones solamente del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Eso es una vergüenza porque ningún trabajador trabaja, tiene 3 meses de vacaciones, aunque no es cierto que no son vacaciones plenamente, pero la Argentina no puede darse el lujo de no sesionar, necesita sesionar con frecuencia, en primer lugar. En segundo lugar, es una vergüenza que el gobierno haya convocado, amagado a convocar a las sesiones extraordinarias, primero con una agenda que era vergonzosa porque eran los temas que le interesaban solamente al gobierno, no eran los que el artículo 99 de la Constitución dice claramente que tienen que ser temas urgentes y graves, no eran temas ni de urgencia ni de gravedad, eran temas de interés del propio presidente o de la vicepresidenta, y entonces hubo una manipulación de esa agenda, pero después se partió el bloque y ni siquiera pueden garantizar esas reuniones. Entonces, la verdad que es una vergüenza la poca actividad en materia de sesiones que tiene el Parlamento, y vamos probablemente un año donde esa vergüenza se repita. Nosotros intentaremos convocarlo por la vía que nos permite el reglamento, que es la vía de las sesiones especiales. Con la firma de 10 diputados podemos convocar alguna sesión especial, trataremos de hacerlo seguramente con la ley de alquileres, trataremos de hacerlo con el proyecto de reforma de monotributo que presentamos hace poco menos de 2 semanas. Entonces, de esa manera trataremos de ir convocando al Congreso para que pueda sesionar, pero no debería ser así. Diputado, ¿y cómo está la interna dentro del radicalismo? Usted forma parte de un grupo del bloque Radical Evolución. Se había planteado en diciembre la posibilidad de que para esta parte del año, para el principio del año legislativo, se definiera autoridades del interbloque. ¿Van a terminar sesionando con un solo presidente? ¿Va a haber distintos? ¿Qué están hablando? Yo creo que sobre todo en la discusión del presupuesto del año pasado quedó bien claro por qué había que reformar el funcionamiento del bloque, ¿no? Creo que quedó bastante claro el rol protagónico que tuvieron diputados como el diputado Cacase y otros diputados que en un esquema de la conformación tradicional del bloque no lo hubieran tenido. A esa importancia nos referíamos nosotros cuando hablábamos de cuáles eran las voces nuevas que tenían que estar representadas en las vocerías del Congreso. Ahora, la verdad que no hubo novedades. Sí es cierto que es una cuestión parlamentaria y no de interna política adentro de la Unión Cívica Radical, porque de hecho, una semana después de ese enfrentamiento dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, hubo un acompañamiento de una mesa unificada del partido donde se eligió un presidente por unanimidad y donde no hubo, y donde se fumó la pipa de la paz, para decirlo de alguna manera. Así que no hay una pelea interna dentro del partido. Sí, lo que hay es una discusión sobre cómo tiene que funcionar parlamentariamente los diputados de la Unión Cívica Radical, sobre todo los que han tenido buenos resultados en las últimas elecciones. ¿Y cuándo van a resolver el tema de la conducción del interbloque? Porque el oficialismo ya le está reprochándoles que justamente por esa ausencia no tienen un interlocutor y le atribuye parte de la sería inacción. Insólito. Eso sería insólito porque yo tendría que preguntar cuál es el interlocutor del interbloque del Frente para la Victoria, porque ahora el Frente para la Victoria tiene 2 bloques. ¿Cuál es el interlocutor? Desde el oficialismo plantean que lo resolvieron con Martínez, digamos, en definitiva. Bueno, formalmente así lo plantean. Todos sabemos
Todos sabemos que eso no ocurrió en la práctica, que Martínez no habla en nombre de Máximo Kirchner ni del kirchnerismo, todo el mundo sabe que esto es así. Entonces, que haya más bloques o menos bloques no debería afectar para nada las negociaciones ni de la agenda, porque en labor parlamentaria no simplemente están representados los bloques y no hay ningún problema para hacer reuniones de labor parlamentaria y avanzar en cómo tiene que funcionar el Congreso. No debería limitarlo para nada, así que realmente no tiene asidero ese planteo. Por otro lado, le quería preguntar porque hay varios proyectos que se presentaron en extraordinarias que proponen un proceso productivo en áreas que venían demoradas en el debate político. Por ejemplo, el proyecto agroindustrial, de desarrollo agroindustrial, por ejemplo, también el proyecto hidrocarburífero o también aquel que tiene que ver con la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que desde el oficialismo, desde el gobierno cuando los presentaron, los centraron o los señalaron como proyectos de desarrollo productivo, ¿no? Que buscarían, en definitiva, un poco lo que también planteaba hace un ratito usted, que tiene que ver con generar puestos de trabajo y sobre todo dar promoción impositiva a los inversores para desarrollar mejor esos procesos productivos. ¿Cuánto de eso pudo analizar, pudo ver los proyectos? ¿Qué idea tiene en relación a esta perspectiva que presenta el proyecto, sobre todo ante la demanda de que no hay ningún plan para ver cómo se van a conseguir dólares, en definitiva, sí, que es el gran problema? El único proyecto de esos tres que mencionó usted que parece interesante, pero hay que discutirlo, es el proyecto de cannabis medicinal, porque abre un área productiva que no existe en Argentina y que puede ser muy interesante. Ahora, el proyecto agroindustrial, para empezar, es una vergüenza, porque usted tiene el sector productivo más productivo, valga la redundancia, con productividad más alta de la República Argentina, exportador neto, hipercompetitivo en el mundo, no necesita ningún tipo de promoción de ninguna naturaleza. Lo que necesita es que lo dejen producir, que lo dejen exportar con libertad, que lo dejen recibir por su producción lo que vale esa producción. Hoy usted tiene mire qué paradoja, usted tiene un productor agropecuario que vende un producto que vale $1 de 200 o de 215 y se lo pagan 80. Y después le dicen, no, pero te voy a dar una promoción impositiva para que en vez de 80 te lo paguemos 85. O en vez de 85 te lo paguemos 86. Mira, gracias, no me ayude más. No me des ninguna promoción impositiva, no necesito ninguna promoción impositiva de ninguna naturaleza. Lo único que necesito es libertad para trabajar como yo sé trabajar, que es como sabe trabajar el campo. En respecto al tema de producción de hidrocarburos, es un debate profundo que tiene que dar la Argentina respecto de cuál va a ser el perfil que vamos a tener. ¿Vamos realmente a fomentar la extracción de los hidrocarburos donde tenemos ventaja y más recursos, concretamente el tema del gas? ¿Lo vamos a resolver al tema del gas? ¿O vamos al mismo tiempo que decimos que mandamos el proyecto al Congreso, firmar un acuerdo con China para hacer una central nuclear ridícula de un tamaño que no tiene ningún sentido desde el punto de vista tecnológico, que no lo está haciendo nadie en el mundo, en un contexto donde tenemos gas para 200 años hundido bajo nuestra tierra y que lo podríamos sacar tranquilamente? ¿Vamos a priorizar cuestiones medioambientales en la agenda esa de energética o no? ¿O al mismo tiempo vamos a subsidiar la producción de hidrocarburos como lo venimos haciendo en los últimos años? Es decir, es una discusión de fondo que hay que dar sobre cuál va a ser el perfil energético y productivo de la Argentina, y me parece que esa va a ser la ley más importante que vamos a estar discutiendo. Muchas gracias, diputado, por este rato con la tercera edición de Diputados TV. Gracias, Sofi, por traernos la voz aquí de Martín Tetaz. Nos vemos en cualquier momento. Nos gustaría también que venga en algún momento aquí al estudio. Sofi, gracias. Gracias a ustedes, Amanda y compañeros. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, Martín, muchas gracias por estar, por todos estos ratos que compartimos. También, José, nos vemos en cualquier momento y seguimos en la continuidad informativa aquí en Diputados TV. Hasta la próxima. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados
representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires